Este es el single de la semana. Sin embargo, es un single que tiene unos 23 años más o menos que salió. Yo quizás un poquito antes. Yo lo escuché mucho después, cuando escuché justamente un disco del 2000. Pero acaba de salir una nueva versión y bueno, vamos a hablar un poquito nada más de este track, como recomendación más bien. Este, Cuando salió quería reaccionarlo, pero no, creo que merece más que así se recomiende de una mejor manera. Porque, bueno, no podemos hablar tanto, o porque ya hablamos en su momento de Anthony Hegarty, o bueno, Anony, o Fiona Blue, que pues es básicamente ahora Anony, pero que en realidad es una fuerza artística que pues es indescriptible, no puede ser encerrada en una definición, en una categoría, y pues seguramente muchos la recordarán cuando pues era Anthony Hegarty de Anthony and the Johnsons. Cuando está en ese grupo, justamente sacan un disco homónimo en el 2000 que se llama Anthony and the Johnsons. Y ahí viene el track de la semana, Rapture. Rapture, que pues hace referencia a este arrebato, que sobre todo es un arrebato religioso. Bueno, en el sentido religioso es como lo entienden, sobre todo por ejemplo los cristianos, algunos cristianos más ortodoxos, que pues es como una especie de elevación, como una especie de justamente arrebato de, pues no sé si sea espiritual, algunos sí lo consideran espiritual, algunos lo consideran como un arrebato de cuerpo y alma en la segunda venida de Cristo, y como Elías, que fue ascendido en cuerpo y alma, y que supuestamente en el final de los tiempos así es como se llevarán a los justos. Este track quizás parezca spoiler, pero la verdad es que necesitamos hablar de la letra para que se pueda entender Rapture, pues lo pone un poco de contrasentido, porque si bien decía es una especie de elevación, son asuntos al cielo, hacen asuntos, porque asunción es que son ayudados por, y ascensión es que ellos solitos como Cristo son subidos por su propio poder. Entonces son asuntos al cielo. Sin embargo, aquí Anthony primero en la versión del 2000, lo ponen en una especie de contrasentido comparándolo con la muerte, con Falling, repitiendo muchas veces Falling, con una especie de pues es que todo lo que tenga que ver con Anony, la verdad es que suena ceremonial, suena espiritual, suena triste, suena conmovedor, suena empático, suena profundo. La verdad es que es una gran voz, pero siempre logra conectar con los instrumentos de fondo. El track del 2000 es mi favorito, ese se los recomiendo muchísimo porque pues, también puede sonar spoiler, pero ese trae por ejemplo flautas, trae el piano, porque justamente Anthony solía tocar muchísimo el piano. Son básicamente tres versiones de las que vamos a hablar muy rápidamente, pero mi favorita, decía, mi recomendación absoluta es ese track del 2000 de Anthony and the Johnsons, ese álbum. El track nuevo, Rapture, que acaba de salir este 2023, pues acaba de salir junto con otro track. ¿Por qué? Porque Anony pues va a lanzar una especie de compilación de una serie de performances que se llevaron a cabo en Nueva York en los 90s por un colectivo que fundó como... Pues creo que todavía era Anthony en ese tiempo, pero bueno, el caso es que el colectivo está citado como fundado por Anony. Vamos, que no importa demasiado, pero lo que importa es el hecho tal cual, porque se da en el 1992, 1994, 1995 más o menos, que es la década, o bueno, el año, el lustro más bien, en donde se da la peor crisis de SIDA en Nueva York, por lo menos mediáticamente, ¿no? Y entonces reúne justamente a varias personalidades, varios artistas y a varios artistas underground de este movimiento queer. No es un término peyorativo, ellos mismos lo llamaban así antes de que se denominaran LGBTIQ y más. Y Black Lips representa una especie de personalidad, ¿no? Una especie de depositario, obviamente intangible, de todas las personas que estaban muriendo justamente por diversos programas, por falta de educación sexual, por falta de atención de nuevo política, sociedad. Entonces sí se genera un colectivo bastante importante, pero que no tenía tanto peso, sobre todo porque Anthony and the Johnsons iban a empezar a tener una mayor participación en la escena a partir de los 2000, y después, bueno, se separarían, comenzaría este cambio de Anthony a Anony, y ahora pues sí de vez en cuando se acerca todavía a terrenos políticos, pero ha dejado un poco de lado eso. Pero bueno, el caso es que va a lanzar una compilación con varios tracks remasterizados, son todas regrabaciones, algunos tracks de DJs, contiene participación de algunas personas, bueno, algunos personajes importantes como Ebony Jed, como Diamanda Galá, seguramente también participará con algo bastante interesante. No sé si haya algún
track que sea inédito, pero por lo menos valdrá la pena escuchar estas reversiones. Si les gusta Anohni y todo lo que tiene que ver con sus participaciones, apenas reaccionamos a un track de su regreso como colaboradora y productora o coproductora de Hércules en Love Affair. La verdad es que digo, si les gusta, seguramente tendrán que estar al pendiente. En marzo sale justamente esta compilación. Bueno, salen 2 tracks, decía, para promocionar este compilado: Satan's Little Lamp, el pequeño corderito de Satán, de James F. Murphy, que bueno, ese sí suena un poquito más histriónico, sí suena más como aparte de una puesta en escena, pero sale también Rapture. Pues no importa cuál escuchen, yo obviamente les animo a escuchar ambos, tanto la versión de Anthony and the Johnsons de los 2000 como esta que acaba de salir, como Fiona Blue, que imagino que debe ser también otro personaje dentro de esta serie de puestas en escena y de instalaciones artísticas. Y sí, digo, finalmente, de nuevo, la voz de Anohni, pues en cualquier etapa artística que esté y personal, la verdad es que es un deleite, es también un poquito de sufrir, pero rico artísticamente. Honestamente, esta sería quizás mi menos favorita, solamente porque, sobre todo, por ejemplo, cuando era Anthony, pues sí, hacía un mayor uso, ejercía una mayor fuerza en los graves, y además decía el piano como que le daban una profundidad distinta, no mayor, pero sí distinta. Aquí sobre todo son sintetizadores, esa parte pues sí la siento un poquito separada, pero digo, finalmente es un misticismo extraño. Ahora, algo importante de Rapture es que no es un ataque a la religión como tal, y tampoco es una rendición completa, es más como este paralelismo hasta literario, en donde empieza sin mencionar a la muerte y sin mencionar algo religioso hasta el final, pues está haciendo esta comparación, ¿no? Decía contrasentido, de que si se empieza a preguntar si todas las muertes, todo lo que está viendo, cómo caen todos sus padres, sus amigos, es realmente ese arrebato del que pues hablan, ¿no?, los cristianos. Y al final, como en una especie de entrega, como una especie de por si las dudas, como una especie de esperanza, como una especie de incluso dedicación, más que entrega de fe, una dedicación a las personas que han muerto, empieza a recitar una oración. Y eso que Anohni o Anthony nunca ha sido tan dado a la religión, ¿no? Y tampoco ha sido tan crítica, pero bueno, esa parte se me hace genial. Y en Rapture sí suena un poquito más como oración tal cual, no es parte del canto, sino como, no sé, sí suena muy entregada. Bueno, así hasta me emociona, la verdad, nada más con recordar el track. Y bueno, el tercero, y ya finalmente, ¿cuál es la tercera versión? Porque decía, la primera es la del disco de los 2000 de Anthony and the Johnsons, así titulado. La segunda acaba de salir, que es parte de este compilado que va a lanzar ahora como Anohni o como Fiona Blue. Y el tercero es es justamente cuando todavía era Anthony Hegarty. De hecho sale bien delgadito, es una película, Animal Factory del 2000. Sale Eddie Furlong, que es el niño de Terminator, todavía estaba ahí bastante jovencito. Willem Dafoe, que es una película que trata sobre este chico de Terminator que está en la cárcel. Willem Dafoe hace como su mentor, su protector. Sale Steve Buscemi, que además también dirige la película. Sale Machete, sale Mickey Rourke. Y ahí sale en una escena cantando justamente Anthony Hegarty. A ver si logro ponerla. Escuchen nada más cómo entra. Bueno, está con un bandoneón que suena ya de fondo, no solamente a tango, suena como un dolor literal, su voz ahí con estos melismas tan naturales, y además después entra el violín. Hoy nomás, a ver si puedo ponerlo. Lo único es que no hay una versión original tal cual. Anthony decide cantarla literalmente en vivo en la escena. Están hablando, y además, al ser una película que no ha sido remasterizada desde el 2000, pese a que tuvo mucha fuerza y muchos decían que era mejor que Shawshank Redemption, pues no hay una versión remasterizada, decía. No se saca, no se extrae o se extrapola el soundtrack, y pues sí se pierde un poco esa calidad, esa entrega de Anthony. Más adelante también va a ser una... Y es que aparte la misma película, por lo menos la escena, es súper dura, pero su voz, hablando justamente de este paralelismo entre la vida y la muerte, o la muerte y la esperanza,
es enorme. Con todo y la entrada del violín, la verdad es que decía mi favorito sigue siendo el track de hace 23 años. Esa es mi recomendación, pero la recomendación de la semana pues es la versión actual que acaba de salir, anuncio de un disco también por salir, que es este compilado de Blacklist Performance Cult de Anony. Bueno, pues esto ha sido todo de momento. Espero que se acerquen un poquito a su música. Acérquense a Anthony the Johnsons, que fue un proyecto genial. Pero también su música como Anony, pese a tener también diversas aristas políticas, sociales, personales, también no tiene o tampoco tiene pierde. Y si quieren escuchar pues, o ver la película de Animal Factory, pues búsquenla. Y esto ha sido todo de momento. Hasta la siguiente.